Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? En este capítulo de Necrófilos te quiero contar la historia de un personaje realmente único. Una a la que durante el 2015, 2014, allá 2016, la apodaban La Peque, una sicaria mexicana que tenía una peculiaridad. Cuando la entrevistaron abogados, peritos policiales, entre otros especialistas en el caso que te vamos a relatar, ella contaba de forma normal, hasta un poco caucásica, para poder relatar las atrocidades que la llamada Peque hacía cuando abordaba sus crímenes. Juana, que es su nombre real, una sicaria de 28 años en aquel momento, conocida como o apodada entre sus allegados criminales, La Peque, quien se encuentra actualmente, hasta este año, recluida en una prisión de alta seguridad bajo California, México. Una criminal que desde su celda se hacía alero y apogeo de ciertos relatos que tiempos después fueron realmente comprobados por testigos, por investigadores, sobre los actos que ella realizaba. Contó desde su celda cómo se inició en lo que ella denominaba trabajo para el cartel, el famoso cartel de los Z, conocidos por ser narcotraficantes de alto riesgo y tener mucho poder. Juana trabajaba, como decía ella misma, hacía sus labores entre los Zetas. Te imaginarás los horrores que Juana, la apodada La Peque, decía que era parte de su vida. Ella decía que se había profesionalizado, lo que relataba en pocas palabras, que con ellos había aprendido a matar a personas, que lo hacía con cierta idea, ¿no? de llegar no solamente al asesinato por medio de golpes, balas y diferentes métodos, los cuales seguramente que si cualquiera de nosotros busca qué tipo de métodos utilizan los Zetas, te podés imaginar los peores horrores que ella aprendió a hacer. Pero más allá de la cuestión criminal de una
narcotraficante, partícipe de uno de los carteles de México más terribles, decía que lo hacía, mataba a sus víctimas, pero además, posteriormente a esto, ella se relacionaba sexualmente con los cadáveres que ella misma decapitaba. Así como lo escuchás. Los capturaba a los que ella tenía que matar. Los capturaba, los torturaba, los mataba, luego los decapitaba y cuando perdían su cabeza, ella se relacionaba sexualmente con el cadáver. Y no obstante eso, no se quedaba con eso nada más, sino que mientras perdía sangre el cadáver, y esto lo constataron personas que ella misma ha tenido como testigo, que no obstante esto, ella bebía la sangre de sus víctimas mientras estuviese caliente. O sea, dentro de su mente criminal, mente que nosotros podemos tener un prejuzgamiento de qué tipo de persona tenemos delante nuestro, además de esto, además de la tortura, de la violencia que ejercía, los decapitaba y les bebía la sangre mientras violaba prácticamente los cadáveres que ella producía, ¿no? Ella decía desde la cárcel que se había acostumbrado a la muerte era algo normal en su vida, era como tomar el café. Había inquisitado toda emocionalidad, según una perito psicológica sobre ella. Ella misma sumaba, ¿no? Y decía, al principio la delincuente dejó que temía por su vida cuando los zetas asesinaban a varias personas y veía las cosas que estos hacían, como por ejemplo tomar un alambre, enrollar un cuerpo y electrocutar a la persona mientras estuviese con vida, o cosas como tomar a una persona y ahogarla en agua y luego electrocutarla, y cosas como esta. Para ella, incluso ella contaba que presenció cuando a un hombre le aplastaron la cabeza a mazazos con un hierro, ¿no? Estas cosas era parte de su vida diaria. Normalizó la violencia. Esta chica Juana, apodada la Peque, la sicaria de los zetas, joven, pequeña, muy bella. Ella decía que al ver a sus víctimas decapitadas sentía la necesidad de tener relaciones sexuales con ellas. Pero su ritualística de placer, de saciar su excitación, no quedaba allí, sino era la mezcla de tomar la sangre caliente del mismo cuerpo mientras estuviese ella relacionándose. Un anónimo decía
que una vez la encontraron en pocas ropas, bañada en sangre, teniendo relaciones sexuales con una persona que había ella misma asesinado a palazos. Esta era Juana, la apodada la Peque. Según el diario británico Daily Smile, la criminal utilizaba tanto las cabezas cortadas como otras partes del cuerpo para saciar su placer sexual, y que sentirse bañada en sangre incluso la hacía lograr en su psicoanálisis y en los peritos ciertos aspectos de placer orgásmico. Ella decía como algo normal: fui rebelde desde pequeña, luego me convertí en una adicta a las drogas y al alcohol, comentó la sicaria. Cuando tenía tan solo 15 años, se quedó embarazada de un hombre de 20, mayor que ella, mucho mayor que ella. Y para mantener a su bebé se dedicó a la prostitución. Normalizó la prostitución. Y luego, al tiempo, en la calle, se contactó con uno de estos representantes de este cartel de narcotraficantes llamado los Zetas, ¿no? Y a partir de ahí ella se les unió. Ella se inició en la organización criminal como los que se supone que se apodaba algo así como los halcones o halcona, como ella se decía. Es decir, se encargaba de vigilar solamente 8 horas al día todos los movimientos de la fuerza policial, militares, para reportar si aparecía la patrulla o aparecían movimientos de seguridad. Pero había una cosa que le hacían cuando ella por casualidad fallaba. Los que la tenían, estos criminales apodados el cartel de los Zetas, cuando ella por ahí se equivocaba o tenía una falla pequeña o contradecía apenas una palabra, lo que ella contaba era algo terrible. Los castigos que le hacían estas séculas que la sostenían pasan desde castigos atándola, claramente post abuso sexual, post castigos feroces donde la molían prácticamente a castigos violentos, no le daban de comer mientras la tenían atada durante 7, 8, 9 días. Solamente le daban de comer un taco, lo que ellos dicen, y le hacían cosas terribles. Ella misma lo relata. Pero ella se fue formando en esta escuela, ¿no? Cuando
La atrapan ella ya era adulta, ya era grande, ya tenía responsabilidad, ¿no? Pero no tenía lo que cuenta en un documento una de las primeras peritos que abordó psicológicamente a la Peque, o a la que en ese momento se autodenominaban o la denominaban sus secuaces la Peque. Lamentablemente estaba sacada en sí, totalmente abordada por la droga. Entonces la Peque fue encarcelada, enjuiciada, y hasta el día de hoy sigue en prisión. Imaginarás los horrores que Juana, la apodada la Peque, decía que era parte de su vida. Ella decía que se había profesionalizado, lo que relataba en pocas palabras, que con ellos había aprendido a matar a personas, que lo hacía con cierta idea, ¿no? de llegar no solamente al asesinato por medio de golpes, balas y diferentes métodos, los cuales seguramente que si cualquiera de nosotros busca qué tipo de métodos utilizan los Zetas, te podés imaginar los peores horrores que ella aprendió a hacer. Pero más allá de la cuestión criminal de una narcotraficante partícipe de uno de los carteles de México más terribles, decía que lo hacía, mataba a sus víctimas, pero además, posteriormente a esto, ella se relacionaba sexualmente con los cadáveres que ella misma decapitaba. Así como lo escuchás. Los capturaba a los que ella tenía que matar. Los capturaba, los torturaba, los mataba, luego los decapitaba, y cuando perdían su cabeza, ella se relacionaba sexualmente con el cadáver. Y no obstante eso, no se quedaba con eso nada más, sino que mientras perdía sangre el cadáver, y esto lo constataron personas que ella misma ha tenido como testigo, que no obstante esto, ella bebía la sangre de sus víctimas mientras estuviese caliente. O sea, dentro de su mente criminal, mente que nosotros podemos tener un prejuzgamiento de qué tipo de persona tenemos delante nuestro, además de esto, además de la tortura, de la violencia que ejercía, los decapitaba y les bebía la sangre mientras violaba prácticamente los cadáveres que ella
producía, ¿no? Ella decía desde la cárcel que se había acostumbrado a la muerte era algo normal en su vida, era como tomar el café. Había inquisitado toda emocionalidad, según una perito psicológica sobre ella. Ella misma sumaba, ¿no? Y decía, al principio la delincuente dejó que temía por su vida cuando los zetas asesinaban a varias personas y veía las cosas que estos hacían, como por ejemplo tomar un alambre, enrollar un cuerpo y electrocutar a la persona mientras estuviese con vida, o cosas como tomar a una persona y ahogarla en agua y luego electrocutarla, y cosas como esta. Para ella, incluso ella contaba que presenció cuando a un hombre le aplastaron la cabeza a mazazos con un hierro, ¿no? Estas cosas era parte de su vida diaria. Normalizó la violencia. Esta chica Juana, apodada la Peque, la sicaria de los zetas, joven, pequeña, muy bella. Ella decía que al ver a sus víctimas decapitadas sentía la necesidad de tener relaciones sexuales con ellas. Pero su ritualística de placer, de saciar su excitación, no quedaba allí, sino era la mezcla de tomar la sangre caliente del mismo cuerpo mientras estuviese ella relacionándose. Un anónimo decía que una vez la encontraron en pocas ropas, bañada en sangre, teniendo relaciones sexuales con una persona que había ella misma asesinado a palazos. Esta era Juana, la apodada la Peque. Según el diario británico Daily Smile, la criminal utilizaba tanto las cabezas cortadas como otras partes del cuerpo para saciar su placer sexual, y que sentirse bañada en sangre incluso la hacía lograr en su psicoanálisis y en los peritos ciertos aspectos de placer orgásmico. Ella decía como algo normal: fui rebelde desde pequeña, luego me convertí en una adicta a las drogas y al alcohol, comentó la sicaria. Cuando tenía tan solo 15 años, se quedó embarazada de un hombre de 20, mayor que ella, mucho mayor que ella. Y para mantener a su bebé se dedicó a la prostitución. Normalizó la prostitución. Y luego, al tiempo, en la calle, se contactó con uno de estos representantes de este cartel de narcotraficantes llamado los Zetas, ¿no? Y a partir de ahí ella se les unió. El relato que te voy a tomar ahora, que te voy a relatar ahora,
es tomado por un periodista que fue hasta la cárcel cuando ya Juana estaba presa y logra obtener un testimonio único, ¿no? De parte de la alias La Peque, ¿no? En, obviamente, Baja California, donde ya ella estaba detenida y hasta que actualmente hoy sigue estando detenida, ¿no? El periodista se llama Jorge Damián Méndez Lozano, el diario se llama Vice, y el testimonio comienza de esta manera, ¿no? Juana está recluida en uno de los centros de reinserción social de Baja California. En libertad perteneció al brutal cartel de los Zetas. Decapitaciones y desmembramiento corporal como sello de la casa. Era la firma, y es la firma actualmente de cómo proceden. En este relato, Juana nos narra las distintas estaciones por las que atraviesa y transitó y que la han conducido a la libertad, al encierro carcelario. Del sexo servicio al halconeo, como lo llaman en el argot del crimen organizado, a las tareas de contraespionaje militar, policial y estamentos de seguridad. Si hay algo que Juana le tiene miedo, y lo nombran durante todo el relato, es a que le corten las orejas, pedacito por pedacito. Se ve que Juana lo ha visto de cerca. Como si fuera páginas de periódico que solamente se recortan las puntas. Su niñez no se asoma por ningún lado. Parece haber abandonado el vientre materno siendo ya una adulta. Una vez fuera del útero trabajó de cocinera, mesera, sexo servidora y por último halconera de los cárteles de los Zetas. Nuevamente está encerrada, ahora en una cárcel fronterizo, en un estómago de piedra. Mientras pone en forma su narración, recuerda una tétrica narración periodística. Se trata de la esposa de un empresario mexicano a la que en su secuestro y con la frialdad de una serpiente, su verdugo le preguntó: ¿prefieres que te corte la oreja izquierda o la oreja derecha? Dígame para saber en cuál ponerle anestesia. Aunque se pagó el rescate, 3 meses después volvería a su hogar sin ambas orejas. Eso era algo muy común. Es algo muy común dentro de esta organización peligrosísima. La espesa neblina en su memoria, Juana recupera la mañana en que abrió la puerta de una casa de seguridad de la organización y vio a un hombre tirado boca abajo sobre el piso en la sala. Rodeó al bulto como si se tratara de una fogata. Caminó hasta el patio trasero donde 4 de sus cómplices consumían cigarrillos de marihuana y tabaco. Cuando estuvo enfrente de ellos, la miraron como si se tratara de una bola de humano. Como la sombra que no es de nadie. Luego, todos fueron hasta donde estaba el hombre, que para su sorpresa se encontraba consciente. Lo interrogaron como hacen y como se ven en las fotografías, como lo hacen ellos. Y lo que respondiese
lo condenada, porque como proceden ellos, siempre es a golpes. Juan al instante confiesa que finge un vómito, pero fue testigo de cómo le trituraron el cráneo con un mazo, como lo había relatado anteriormente, ¿no? Que ella es testigo muchas veces de cómo procedían ellos. Ella les hace esa mención de, bueno, yo no voy a limpiar por sus cosas, ¿no? Pasa el tiempo de este suceso y en sus boscosas memorias tiene aspectos muy particulares Juana de sus procesos y cómo entró en la organización. Sonará feo, dice. Escucha cómo ella lo explica. Pero me convertí en un perro fiel de mi jefe. En algo más que un simple halcón que vigilaba y reportaba las operaciones policiales o militares. Ese trabajo lo hacen taxistas, palenteros, despachadores de gasolina, agentes de tránsito, boleteros, vendedores, cualquiera que trabaje, deambule en la vía pública, puede ser parte de la organización. Cuando andas en este tipo de actividades, tienes que relacionarte con mucha gente para no levantar sospecha. Tienes que hacer relaciones para tener siempre un lugar donde perder el tiempo mientras vigilas. En la mañana me iba a algún lugar donde vendan pulque y me quedaba 3 horas platicando. O me iba a lo de unos amigos que trabajaban en una gasolinera. O a sentarte al monte para vigilar desde ahí también. Trataba siempre de buscar algún lugar donde no levantara sospecha y pudiera hacer mi labor. En la noche me metía en un bar y así me la llevaba hasta que se hiciera una jornada de trabajo como halcona. Son 3 turnos por cada 24 horas. Cuando me castigaban, me mandaban a la halconería, al panteón, porque sabían que le tenía mucho miedo a los cementerios. Hidalgo es de los Zetas, es propiedad de los Zetas. El señor Heriberto Lescano hizo una iglesia muy grandota en Pachuca, la de San Juan de los Lagos. Su casa colinda con el cuartel militar. Ahí hacen unas fiestas muy grandes todos los 2 de febrero, a las que he ido, pero para ser sincera, no le he visto en persona. La última letra controla el penal y a la policía municipal y estatal. Hace 2 meses hablé por teléfono con una persona que me dijo que la fiesta se había hecho igual que siempre. Lo que me hace pensar que si el señor estuviera muerto, no hubiera habido festejos. Es extraño. Yo estoy presa, pero el jefe está de fiesta. El primer año que yo fui a una de esas fiestas fue en el 2008. Llevaba dinero para pagar la entrada y la cerveza.
Y mi amigo con la que iba me dijo, guarda tu dinero, aquí vas a tomar hasta decir basta. Pregunté de quién era la fiesta y me dijo mi amiga que de una persona muy importante, muy pesada, y pensé que se trataba de un político, que en ese tiempo estaba muy de las épocas de candidatos. A la mitad del festejo, como de la nada, sorprendentemente se apaga la luz, la música, el sonido, y nos pidieron a todos que nos calláramos por 2 minutos. A través del micrófono, el mismo sonidista dijo que le diéramos la gracia al gran narcotraficante Lescano, como lo escuchás. El mismo sonidista, delante de todas esas personas sin ningún tipo de tapujo, estaba la policía, gente conocida, ambulante. Denle gracias al narcotraficante Lescano. En ese tiempo yo todavía no trabajaba para la organización, pero conocía a una que otra gente. Después nos pidió que brindáramos hacia el lado derecho, levantando nuestras copas, volteando hacia un ventanal gigante y oscuro, en un tercer piso donde se veía una silueta que brindaba con nosotros. Se supone, y aparentemente para todos los presentes, ese era el Lescano. El cobro de piso es aquellos que venden algo ilícito, como los bares, antros que venden droga, como no saben de que el cartel es la droga que se está vendiendo, pues le cobran piso a todo parejo, a todos por igual. Ellos lo controlaban todo. La familia michoacana. El cobro de piso también se le hace a las farmacias que venden perico, que no es cocaína, sino una pastilla que compran los camioneros para que no se duerman mientras hacen sus trabajos, pero también sirve para adelgazar, ¿no? Pero bueno, también se paga derecho de piso. Todos los que tienen negocios pagan derecho de piso. Yo trabajé en un bar donde le cobrabas 5.000 pesos quincenales, pero entre más gana el negocio, más se le cobra. Llega una persona y dice, somos de los Z y tienes que pagar piso. Sí o sí, estás obligado. Si no le dices que no, te cierran el local, te golpean, te torturan y hasta te matan. Para dejarte en claro de que tenés que hacer lo que ellos te piden. Si no, podés terminar degollado. El día que me arrestaron, desde temprano habían estado pasando cosas muy extrañas. Yo me levanté a hacer unas compras para hacer la cena y más tarde descansar, pero en la esquina por donde yo andaba de repente encontré a un halcón de la organización tratando e intentando tragarse literalmente el chip de su propio celular. Él me había dicho de que estaban pasando muy de cerca los del ejército y los policías. El día que me arrestaron, me había hablado para pedirme que me fuera a la casa de seguridad, mi RT. Cuando llegué, supe que era una pendejada para lo que me quería. Todo el asunto era que la cocina
necesitaban que yo les hiciera algo para comer. Entonces me predisponía a hacer la comida. Cociné carne con salsa verde para unas gentes que estaban de visita por unas horas. Antes de irse a un enfrentamiento a Tula de Allende. Como la comida no alcanzó, me dio 1.000 pesos para que fuera al mercado a comprar bistec y longaniza para otros sicarios que venían en camino y que también recibiría en mi hogar. Ya iba de regreso y recibo un llamado en donde me dicen que me esconda, porque la casa de seguridad donde había estado cocinando estaba rodeada de camionetas del CIEDO, del ejército y de federales. De pronto estaba cargando 3 bolsas con verduras y carne, pero ahora en calidad de fugitivo, de un minuto a otro. Decido comenzar a caminar como pendeja. No sabía para dónde ir. Caminé muchas calles hasta llegar a un campo de fútbol. Lo atravesé, entré una calle y de pronto escuché un carro que venía a toda velocidad. Y de repente ya estaban junto a mí. Se frenan, se bajan 2 agentes y me suben de la Graña a un suburbio. El primero que miró a mí era el tipo que estaba todo golpeado, no se le notaba muy bien la cara. Yo no entendía nada, estaba aturdida. Y tenía una venda en la cara. Uno de los agentes le pregunta: ¿conoces a esta pinche vieja? Y contesta que sí, que me conoce. Yo por instinto dije: ni madre, que yo no lo conocía, que no sabía quién era. Pero insiste: sí, te conozco. Hace rato me diste de comer en la casa de seguridad. Lo miro y me acuerdo que fue quien me pidió un vaso de agua. Como estaba tan golpeado no lo reconocía. De todos modos, negué todo. No me sacaron de mi visión de que era una sexoservidora. Y de todos modos la policía estaba aferrada a que señalarme a mí, ubicarme a mí con esa gente de la casa, pero no dije nada igual de todas maneras. Yo creo que se enfadaron porque me llevaron al Ministerio Público y ahí me dejaron 3 días. Me llevaron al arraigo de la PGR en el DF por 78 días. Ahora estoy en Baja California, encerrada. Tengo aquí 3 años, hasta hace un par de meses. Había estado sin declarar y sin careo. Me he declarado inocente y seguiré declarándome inocente, pero creo que en algún momento de desesperación quizás me declararé culpable por ser halconera. Te dan 5 años y eso es un delito, ser halcón. Acá por lo menos lo es. Pero 5 años no es nada. Pero, a cómo están las cosas, cuando salga de la cárcel podría trabajar de nuevo en la organización. Pero no quiero, estoy cansada. Esto me sirvió de experiencia. Y tanto por el encierro
o por el estrés que te ocasiona. Te acaban las experiencias personales que vives estando encerrado. Te hace pensar si tanto vale la pena exponer la vida. No me arrepiento de nada de lo que hice, ni de los cadáveres, ni de lo que hice con los muertos. Lo hice por necesidad. Pero estando aquí en la cárcel, mis papás fallecidos, ¿qué podré hacer en la calle? Saldré con una mano atrás y una mano adelante. Y me veré obligada económicamente a acceder. Y yo te pregunto, ¿quién me va a pagar a mí, expresidiaria, 8.000 pesos la quincena para irme a parar 4 horas a la calle? ¿Quién me dará de comer? ¿Cómo pagaré mis cuentas? Verá, en México los presidiarios no conseguimos trabajo, menos siendo mujer, menos con el prontuario que tengo yo. Ahora, ¿cómo crees tú que yo voy a solventar mis gastos?